Señor, porque tienes un propósito para cada uno de los que hoy venimos a ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú has tocado nuestro corazón, Señor, porque tú nos hablas, Señor, al oído, Padre, con amor, con ese amor, Señor, que no tiene comparación, con ese amor, Padre Santo, que siempre que venimos a tus pies, Señor, lo sentimos, Padre. Gracias, Rey. Gracias por todo lo que estás haciendo, Señor. Gracias por lo que harás, Señor, en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, Señor. Hoy ponemos delante tuyo, Señor, a nuestro hogar, nuestros hijos, Señor. Hoy ponemos en tus manos, Señor, toda la obra que se está haciendo, Señor, Padre bendito, Señor, para compartir tu palabra, Señor. Hoy ponemos en tus manos ese grupo de mujeres, Señor, que hoy están en ese retiro de damas, Señor. Seas tú obrando en su corazón, seas tú, Señor, tocando sus vidas, Padre, transformándolas, Señor, hablándole, Señor, a su corazón, Señor. Padre de la gloria, Señor, tu obra, Señor, y también ponemos en tus manos, Padre Santo, ese propósito tuyo que has puesto en el corazón del pastor Diego, Señor, Padre Santo, de Bogotá para Cristo, Señor, ir a las localidades, Señor, sacar, Padre Santo, tu palabra de estas cuatro paredes, Señor, e ir, Señor, a buscar, Padre, esas almas, Señor, que tú ya tienes destinadas, Padre Santo, para poder hablarle, Señor, para poder transmitirle de tu amor, Señor. Gracias, Señor, Padre de la gloria. Y asimismo, Señor, también, Padre Santo, hoy ponemos en tus manos, Señor, a cada uno de los que estamos hoy aquí, Señor. Hoy ponemos en tus manos, Señor, al pastor Diego, Señor, a su esposa, Señor, y a sus hijos, Padre de la gloria, para que tú seas, Señor, dándoles, Padre de la gloria, esa sabiduría, Señor, y esas fuerzas que necesitan, Señor. Todos los varones, Señor, que tienen un propósito, Padre Santo, en su ministerio, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Padre Santo, Señor. Seas tú, Señor, hoy hablándonos a cada uno, Señor, para el propósito, Señor, que tú tienes en cada uno de nuestras vidas, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Señor, Padre Santo, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos. Bienvenidos hoy a la casa del Señor. Saludes del pastor Diego, de la pastora, de mi esposita que están hoy en el retiro de damas. Que el Señor sea transformándolas, que vengan cambiadas, que vengan renovadas, y que el Señor sea hablándoles al corazón. Y hablando un poquito de esto, de lo que el Señor hace en nuestras vidas, hay un tema que el Señor ha puesto hoy en mi corazón, que tiene que ver con el pasado de cada uno de nosotros. Y el título de la prédica hoy se llama Suelta tu pasado. Y con respecto a esto, quiero hacerle unas preguntas más o menos a las personas que se han venido pues al servicio ahorita a las 10:30, desde el momento que se han levantado a este momento. Más o menos los que se han levantado a las 5 de la mañana, ya han pasado más o menos unas 5 horas y media. Los que nos levantamos más temprano, como a las 4, ya han pasado 6 horas. Y quiero preguntarles algo. ¿Ustedes de casualidad en algún momento se han puesto a pensar cuántos pensamientos han transcurrido o han pasado por su mente desde el momento que se levantan? Por ejemplo, el día de hoy hasta esta hora. Muchos, ¿no es cierto? Muchos pensamientos. Ahora otra pregunta, ¿en algún momento ustedes han intentado poner su mente en blanco? Muy difícil, ¿no es cierto? Es muy, muy difícil. La ciencia ha tenido la osadía de intentar medir los pensamientos de un ser humano que tiene en un minuto, en una hora o en 24 horas. Con todas las ayudas tecnológicas han llegado a medirlos y les pusieron un nombre: gusanos de pensamiento, ¿sí? Y dicen, y aún no es muy exacto porque la brecha es muy alta,
Dicen que nosotros probablemente podemos tener entre 6.200 y 60.000 pensamientos en un día, ¿sí? Más o menos haciendo así cuentas, puede decir que en un minuto puedes tener o pueden tener 6 pensamientos por minuto. Más o menos son 360 pensamientos en una hora, ¿sí? Que esos pensamientos son inesperados, ¿sí? Y que muchos de esos pensamientos son repetitivos. O sea, que ayer los pensaste, que antier lo pensaste, que hoy lo pensaste, que mañana lo vas a volver a pensar, ¿sí? El 95% son inesperados y son repetitivos. Pero también dice que el 80% de estos pensamientos no son buenos, ¿sí? ¿Y quién es el único que puede conocer sus pensamientos o nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón? Jehová, ¿no? Dios. Es el único que puede conocer nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Pero ¿por qué son pensamientos malos? Porque Satanás no puede entrar a nuestros pensamientos, pero sí los puede influenciar con lo que vemos, con lo que escuchamos a diario, ¿sí? Y partiendo de que el 80% de estos pensamientos no son buenos, ahí es donde podemos ver la raíz de las depresiones y de las ansiedades. Depresiones cuando pensamos en el pasado y ansiedades cuando pensamos en el futuro. O ¿quién no ha pensado de qué puede pasar con lo que está sucediendo ahora en Israel? Y nos genera ansiedad, ¿sí? Pero para eso todos tenemos que ser conscientes que Dios tiene el control sobre cada situación. Y si quiere contestarse más preguntas, puede ir a la palabra, ¿sí? Sobre lo que está pasando. Porque todo está escrito en la palabra. Pero yendo un poco al pasado y de los pensamientos que muchas veces nosotros tenemos sobre lo que ha pasado en nuestras vidas y qué pueden influenciar esos pensamientos, depresiones. Y muchas veces nosotros no sacamos esas raíces de amargura que a veces tenemos de nuestro pasado e influencian nuestro presente, ¿sí? Y muchas veces eso nos hace cometer algunos errores aún ya viniendo a los pies del Señor. Entonces, ¿esto qué es? Esto es una lucha diaria. ¿O quién no me va a decir, o quién no está de acuerdo de que es una lucha diaria luchar contra nuestros pensamientos? Que muchas veces esos pensamientos y el estar pensando nos agotan, ¿sí? De pensar en situaciones inmanejables, ¿sí? O que ya pasaron, o que alguien te dijo, o algo que pasó en tu vida, ¿sí? Y el Señor te sacó de ahí, pero muchas veces tú sigues pensando en todo lo que pasó en ese momento y el Señor ya te ha perdonado, pero tú no te has perdonado, ¿sí? Y eso te llega a seguir pensando y a seguir pensando en estas situaciones, ¿sí? Y también aprovecho hay una frase que nosotros normalmente lo utilizamos en nuestra casa, con nuestros hijos, por hacer referencia a algo, que es, todo tiempo pasado fue mejor, ¿sí? Muchas veces decimos eso y eso nos arraiga a veces de nuestro pasado. Y no quiere decir que el pensar sea malo, no es malo, ¿sí? Lo que pasa es que depende de la calidad de pensamientos que cada uno tengamos, es eso, ¿sí? Y no es malo pensar de dónde el Señor me sacó, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros vemos tan grande es el amor que tiene Dios por cada uno de nosotros que nos sacó de alguna circunstancia y nosotros aún salimos físicamente de ahí, el Señor nos perdonó, pero nuestro corazón sigue ahí y eso sigue rondando en nuestra mente.
y eso sigue desgastándonos nuestras energías, ¿sí? Pensando en cosas que ya pasaron, que no tienen importancia, pero eso afecta muchas decisiones en este momento en tu vida. Vamos a la palabra a Eclesiastés 7:10, donde el Señor dice: nunca digas cuál es la causa de los tiempos pasados. Nunca digas cuál es la causa de los tiempos pasados, que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Cada vez que nosotros decimos eso, que los tiempos pasados fueron mejores, o que normalmente pensamos en el pasado, son situaciones necias, no lo hacemos con sabiduría, porque el Señor ya nos sacó de ahí. Entonces, el primer punto es que esto, para soltar nuestro pasado, es una lucha a diario, ¿sí? Es una lucha constante, que nos puede enfermar, sí, nos puede causar depresiones, y eso nos afecta a nuestra salud también, y nos afecta el desempeño, y nos afecta el corazón, porque dejamos crecer raíces de amargura en nuestra vida. Vamos también a Romanos 8:28, y el Señor dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me pasó. Yo luché mucho tiempo de mi vida con una frustración, y eso me llevó a causarme, yo no soy una persona depresiva, y lo he conversado con mi esposa y me dice: no, tú no eres depresivo ni nada. Y yo suelo a veces no preocuparme por determinadas cosas, pero en un momento en mi vida sí algo me causó bastante preocupación y desgaste, que fue lo que pasó en mi vida hace aproximadamente unos 25 años. Yo ingresé a estudiar ingeniería civil. Yo soy hijo de un hombre que era maestro de construcción, ¿sí? Y cuando yo estaba muy niño, mi papá me llevaba a compartir con él a sus contratos, y yo viajaba porque tenía contratos fuera de la ciudad donde vivíamos. La relación con mi padre no era una relación, por ejemplo, de amor o de expresiones, digamos, de afecto. Mi papá lo máximo que hacía conmigo en un cumpleaños era darme 3 palmadas en la espalda y decirme: feliz cumpleaños, hijo. Era su mayor expresión de amor, porque era un hombre obviamente machista, rudo, ¿sí? Y de pronto él sentía que el expresarme ese amor, no sé, no se sentía cómodo. Entonces, esos momentos que yo compartía con él cuando viajaba, era como una forma de acercarme a él. Y debido a esos momentos y a esas vacaciones que yo tenía con él, yo me apasioné por la ingeniería civil. Y ingresé a estudiar ingeniería civil, y cuando llevaba sexto semestre de ingeniería civil, el ICETES le envió una notificación a la universidad y nos dijo que todo lo que habíamos estudiado no era válido. Entonces quedé como la mona de Betty la Fea, ¿sí? Con 6 semestres de ingeniería civil. Y eso me causó a mí bastante depresión y frustración. Afortunadamente el Señor, después de un proceso, el Señor sanó mi corazón, y obviamente yo me enfoqué en otras cosas. Empecé a trabajar en la hotelería. Gracias a la hotelería conozco a mi esposa, y bueno, decidí, y el Señor lo puso en mi corazón, que claro, no había podido lograr ser ingeniero, pero que lo que estaba haciendo tenía que hacerlo muy bien, ¿sí? Me enfoqué en eso, llegué a ocupar buenos cargos en donde trabajaba, y gracias a ese espacio en donde el Señor me puso, me cerró una puerta pero me abrió otra. Conocí la empresa a la cual estoy trabajando, llevo 18 años trabajando, que es una gran empresa, ¿sí? Entonces, eso me hizo entender, ¿sí? Que el Señor, si cierra una puerta, es porque obviamente tiene otras puertas para la vida de cada uno de nosotros. Entonces, esa
esa lucha diaria, esos pensamientos que muchas veces nosotros tenemos por lo que nos pasa o por lo que nos dicen, ¿sí? Incluso yo comparto mucho con mi hijo porque a la edad de mi hijo, 12 años en un colegio, los niños son crueles y se dicen muchas cosas y eso afecta mucho el corazón y eso nos pone a pensar. Ahí es donde yo digo que como Satanás no puede ingresar a nuestra mente ni a nuestro corazón, él lo hace con estrategia y es poniéndonos tentaciones, ¿sí? Que las cosas entren por nuestros ojos y eso va a dar a nuestra mente, a nuestro corazón, y ahí es donde nosotros empezamos a pensar en cosas que actualmente nos están pasando o en nuestro pasado, ¿sí? Entonces, no quiere decir que pensar es malo, porque incluso no lo podemos evitar. ¿O están de acuerdo conmigo? Muchas veces he escuchado por ahí, en estos días escuché a mi jefe que decía que quería hacer yoga. Normalmente eso dicen que les ponen la mente en blanco, yo no creo. La verdad es que somos unos seres humanos que mantenemos constantemente en trabajo y en pensamiento y es muy difícil poner una mente en blanco, creo yo. Entonces no es que los pensamientos sean malos, es la calidad de pensamientos que nosotros tenemos. Sí, la calidad de pensamientos en los cuales nosotros decidimos estar enfocados y pensar, ¿sí? Entonces, vamos a Corintios, 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Hermano, suelte ese pasado, no piense en esas cosas malas, utilice su pasado, ¿sí? Para poder darse cuenta del amor que Dios tiene y las cicatrices que ese pasado ha dejado, muéstrelas con orgullo a las personas que no conocen de Dios, ¿sí? A las personas que no conocen de Jesús, muéstreles el amor que Jesús tiene por cada uno de nosotros y es el único que nos puede sacar de determinadas situaciones en las cuales por decisiones de nosotros mismos hemos caído, ¿sí? Y hay algo bien importante, que todos los errores que hemos cometido, cosas buenas o cosas malas, siempre que venimos a los pies del Señor, el Señor las utiliza para nuestro propósito. Todo lo que nosotros pasamos, sea bueno o sea malo, cuando venimos a los pies del Señor, ¿sí? Él siempre las utiliza con un propósito, ¿sí? Para nuestra vida. Entonces, no es malo que nosotros pensemos, ¿sí? Normalmente, a veces nosotros, si no somos de las personas que somos demasiado pensadoras o que repensamos y repensamos y repensamos, siempre a nuestra mente vienen situaciones, sean buenas o sean malas, ¿sí? Y eso nos genera momentos tóxicos en nuestra vida. Entonces, esos momentos y esos pensamientos que nosotros tenemos a diario, ¿qué tanto afectan en este momento la vida de cada uno de nosotros? ¿Sí? ¿Qué tanto peso o importancia le damos a algo que ya no es ni ya existe? ¿Qué nuevas historias hemos permitido que el pasado nos robe? ¿Qué situaciones en las cuales nosotros podemos vivir y muchas veces nos sentimos frustrados y no somos capaces de vivirlas porque hay cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, pensamientos que nos cohíben hacerlas o nos motiva el Señor en nuestro corazón a hacerlas y no las hacemos? Por ejemplo, hermanos, muchas veces cuando nosotros queremos compartirle a alguien del Señor, ¿sí? Y encontramos a alguien frustrado o algo y le queremos compartir del Señor, y muchas veces ¿qué recibimos a cambio de eso, de lo que estamos compartiendo? Un rechazo, una grosería, algo, y eso muchas veces nos frustra y a la próxima vez que el Señor nos lo ponga en el corazón, hablarle a alguien, ¿qué hacemos? No lo hacemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos sentimos frustrados de algo que ya pasó. Pero siempre que usted comparte de la palabra de Dios, ahí deja la semillita. Porque muchas veces, ¿sí? Lo hacemos y nos burlamos. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo antes de venir a los pies del Señor, me burlaba de los evangélicos. Y mire hoy aquí donde yo estoy.
a los pies del Señor. Y yo conozco mucha gente que cuando le he compartido al Señor se burlan de lo que nosotros le decimos o de lo que le compartimos. Y eso no tiene por qué frustrarnos, ¿sí? Esas situaciones, ese pasado, lo que vivimos, no tiene por qué frustrarnos. Compártalo, anímese y hágalo, ¿sí? Vamos a Job 11:16. Dice el Señor en su palabra: y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como aguas que pasaron. Si se acuerdan de eso, a lo pasado, pasado, ¿sí? Yo esta mañana les decía y se rieron, y no sé por qué se rieron, que las mejores para acordarse del pasado son las damas, ¿sí? Y si uno de caballero o esposo no se acuerda del pasado, ellas se lo recuerdan, ¿sí? Ese día usted estaba en tal sitio, estaba vestido con esta ropa, con esos pantalones, usted hizo esto, 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 y me dijo esto, esto, y hizo esta seña con la cara, ¿sí? Si usted no se acuerda, ya se lo recuerdan, ¿sí? Son buenas para recordarse del pasado. Esta palabra dice que es importante que no añoremos esos viejos tiempos, ¿sí? Que si el Señor nos ha permitido salir de algún lugar en donde nosotros estábamos, y si lo pensamos, que lo pensemos, les decía, no es malo pensarlo, pero es importante que usted mire la calidad de pensamiento que tiene con respecto a esa situación. ¿Ok? La mejor manera de contrarrestar estos pensamientos es con la espada. ¿Y cuál es la espada? La palabra de Dios. ¿Ok? Dice también, deja de pensar en esto, suéltalo. Y soltar esto es para que abraces lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Muchas veces el pensar tanto, les decía que pensar en eso nos roba mucho el presente. Por ejemplo, muchas veces anhelamos tanto algo, por decir algo, anhelamos otro trabajo, ¿sí? Y en el que estamos, por anhelar ese trabajo, no disfrutamos lo que tenemos actualmente. Se nos nubla la mente, ¿sí? Y no disfrutamos la bendición que tenemos en este momento y que el Señor nos ha dado. Yo les contaba en el anterior servicio que hay situaciones que a veces lo llevan a uno a pensar en tomar algunas decisiones con respecto al trabajo, ¿sí? Y nos volvemos ansiosos. Y a veces no ponemos estas situaciones en manos del Señor y tomamos decisiones que después nos podemos arrepentir, ¿sí? A mí me pasa constantemente, porque la situación muchas veces en las empresas es bastante que lo asfixian a uno, ¿sí? Y empieza uno a pensar y a pensar y a pensar y a pensar y a pensar, y eso lo lleva a uno a tomar decisiones, ¿sí? Y si usted no trae estas preocupaciones y estas cargas a los pies del Señor, ¿sí? Y espera que el Señor le hable y le muestre y toma decisiones antes, probablemente va a cometer errores, ¿sí? Entonces es importante que cada una de estas situaciones siempre las medite en la palabra del Señor, para que el Señor sea hablando a su corazón, ¿sí? Y que el Señor, muéstrenle al Señor todas las preocupaciones y cada uno de esos pensamientos que muchas veces lo desgastan. No sé, hermanos, si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces, y lo decía hace un ratico, a veces uno se cansa de solo pensar, ¿sí? Termina agotado. En alguna situación uno dice, hoy no he hecho mayor cosa, pero estoy cansado, ¿sí? Pero se lo ha pasado maquinando, y depende de los pensamientos que usted tiene, afecta su corazón y afecta su relación con el Señor, ¿ok? Debemos de considerar las pérdidas como pérdidas y dejemos de considerar, perdón, las pérdidas como pérdidas y comencemos a considerarlas como ganancia. Cristo no desecha nada, ni siquiera nuestros errores o malas decisiones al venir al arrepentimiento y confesión. Él transforma todo
para la obra que hacen nosotros. Entonces, en algunas ocasiones nosotros hemos cometido muchos errores, ¿sí? Cuando venimos a los pies del Señor nos acordamos y bueno, pero el Señor, ¿por qué me ama si yo hice esto, si hice lo otro? Y el Señor ya lo ha perdonado, pero nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos. Y cada una de esas situaciones que hemos vivido en las circunstancias donde el Señor nos sacó, el Señor las usa. Por ejemplo, esta mañana yo conversaba con un varón al final del servicio y a él lo tocó mucho esta palabra, ¿sí? Él me decía, yo cometí un error en mi vida y estuve 18 años en la cárcel, ¿sí? Y eso lo tocó bastante porque yo creo que el Señor le permitió, y la palabra, cuando el Señor nos pone una palabra en el corazón, así sea a una persona que toque, así sea una persona, el Señor tiene el propósito, o sea, con una o con dos o con tres, pero esta palabra que el Señor pone en nuestro corazón es porque alguien quiere tocar. Y este varón esta mañana estaba llorando y contándome la situación en la que había estado y había sentido que el Señor le había hablado, ¿sí? Entonces, cada una de esas situaciones en las cuales nosotros a veces nos desgastamos pensando, hermano, piense, ¿sí? Que ese pasado, del cual el Señor lo sacó, ¿sí? Hayan sido errores que usted cometió. Si el Señor lo sacó de ahí, tiene un propósito. Y eso que vivió el Señor lo va a usar para que le hable a otras personas que están viviendo lo mismo, que tienen esa misma situación, ¿sí? Entonces es importante que usted sea consciente y ponga todas esas cargas, ¿sí?, en manos del Señor. Que el Señor sea usando cada una de esas situaciones para que el Señor haga su obra y a través de usted como vasija, ¿sí?, le pueda hablar a otras personas. Mientras ajustemos nuestros pensamientos a la voluntad de Dios y Dios remueva nuestros pensamientos por medio de su palabra, recuperaremos nuestra salud mental y espiritual. Seremos liberados de la amargura, del rencor del pasado. Nos daremos cuenta que aquello a lo que alguna vez le dimos mucha importancia y hoy ya no tiene ningún peso, es porque Dios hace todas las cosas nuevas, ¿sí? Vamos a Apocalipsis 21:5. El Señor dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. El Señor hace nuevo todo. Todo lo que usted en este momento ha vivido, el Señor lo va a usar, lo va a hacer nuevo y lo va a tomar como una herramienta para su propósito y para transmitir su palabra. Ok, entonces, el primer aspecto es una lucha diaria, ¿correcto? Es algo que nosotros todos los días estamos maquinando y depende de la calidad de nuestros pensamientos, nos puede afectar incluso a nuestra salud, nos puede incluso llevar a nuestra depresión. Pero ¿qué debemos hacer? Debemos tomar una determinación irreversible. Primero, lucha diaria para nosotros soltar nuestro pasado. Es una lucha constante de todos los días, ¿sí? Hay que meditar en la palabra de Dios y hay que orarle al Señor y poner todas esas cargas en manos del Señor. Pero también tiene que hacer, ¿qué? Tomar una determinación irreversible. ¿Alguien ha escuchado hablar de Hernán Cortés? ¿Alguien ha escuchado hablar de Alejandro Magno? ¿Por qué traigo a colación estos dos personajes? Porque ellos utilizaron dos frases o hicieron dos cosas para que su tropa no echara atrás y tomara una determinación. En el caso de Hernán Cortés, que era un español, ¿sí?, que era un conquistador, él llegó a México y llegó con sus barcos, ¿sí? Y la tropa cuando llegó y fue a descender a tierra le dio miedo, ¿sí? Porque era algo desconocido. ¿Y sabe qué hizo Hernán Cortés? Hundió los barcos para que la tropa no pudiera devolverse. Lo mismo le pasó a Alejandro Magno, cuando también iba a una de sus batallas
llegó a un sitio y se dio cuenta, y toda su tropa se dio cuenta, que con los que se iban a enfrentar los superaba en número, la tropa era más grande. Y Alejandro Magno tomó la decisión de quemar los barcos para que su tropa tomara aliento y fuera a enfrentar y no tuviera cómo devolverse. Asimismo, es lo que nosotros tenemos que hacer, quemar nuestros barcos, evitar tener en el muelle de nuestros recuerdos un barco en el cual nosotros vayamos a zarpar para devolvernos a nuestro pasado. Y eso lo hizo el Señor con el pueblo de Israel. No le quemó los barcos, pero sí hizo algo, y lo vamos a ver en Éxodo 13:17. Dice el Señor: y luego que el faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. La tierra de los filisteos estaba cerca, y no los llevó por ahí, los llevó por el camino más largo, porque conocía el corazón del pueblo. No sé si todos han leído la historia, espero que sí. Cuando el Señor sacó a Israel de Egipto, ¿sí?, y lo llevó al desierto, en el primer obstáculo que se encontraron en el camino, ¿qué hizo el pueblo? Deseó devolverse a Egipto, ¿sí? O sea, al primer obstáculo, el Señor lo sacó porque el pueblo, ¿en qué condición estaba en Egipto? Era esclavo, y lo llevaba para la libertad, ¿sí?, para ser libres. Pero el pueblo se había acostumbrado a tanto a ser esclavo que quería regresarse. Y muchas veces nos pasa eso en nuestra vida, ¿sí? El Señor nos saca de algún lado, y a la primera dificultad, ¿qué queremos hacer? Regresarnos. Al primer obstáculo, venir a los pies del Señor, no quiere decir que una vez hacemos la oración, ¿sí?, de conversión, o bajamos a las aguas, no quiere decir que todo está solucionado. La diferencia, ¿cuál es? Que cuando venimos a los pies del Señor, ya no lo hacemos todo en nuestras fuerzas, ¿sí? Ya todo lo ponemos en manos del Señor. Pero cuando nosotros venimos y no tenemos esa convicción, al primer obstáculo, ¿qué hacemos? Nos devolvemos al licor, ¿sí? Nos devolvemos a la rumba, nos devolvemos a los negocios que no son buenos, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces ahí, cuando estábamos de donde nos sacó el Señor, teníamos abundancia de dinero, ¿sí? Teníamos abundancia de amigos, ¿sí? Teníamos abundancia de placeres, y el Señor, y éramos esclavos de toda esa vida, y el Señor nos saca y pensamos que todo va a ser color de rosa, pero al primer obstáculo muchas veces decidimos volver atrás. Entonces, por eso es importante tomar esa determinación de quemar esos barcos, para no tener un barco ahí en el muelle listo para zarpar a nuestro pasado y volvernos a la vida de antes, ¿sí? Ok, entonces, dice el Señor en Isaías 43:18: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas, ¿sí? O sea, de donde nos sacó el Señor, nos sacó y ya. Pidámosle al Señor en oración que nos muestre qué es, digámosle en la metáfora que la estamos usando, qué barcos aún tenemos ahí listos y debemos hundir para no regresar a nuestro pasado, ¿sí? Porque muchas veces nosotros tenemos un plan B. Confiamos en Dios, pero tenemos un plan B. Y ese plan B es ese barco que está ahí listo para regresarnos, ¿sí? Porque muchas veces en oración le pedimos al Señor algo, y como el Señor no nos responde como nosotros queremos, ¿sí?,
queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y son esos barcos los cuales nos subimos y nos devolvemos a hacer lo que estábamos haciendo antes. Pero muchas veces el Señor no nos da lo que nosotros le pedimos en oración, es porque sabe que no nos conviene, ¿sí? Que nosotros, de esa situación del Señor, que el Señor nos ha sacado, probablemente nos pudo haber destruido. Porque el Señor, yo me pregunto, después de mucho tiempo, ¿por qué el Señor no me dejó terminar ingeniería civil? ¿Sí? Y me tocó ir a otra profesión. Porque cuando yo empecé a estudiar ingeniería civil estaba recién casado. Y yo tenía dos tentaciones muy grandes. Eran el trago y las mujeres. Y con mis compañeros de ingeniería civil, yo tuve muchas, después de casado, problemas con mi esposa porque nos íbamos de farra, ¿sí? Y una cosa lleva a la otra. Entonces el Señor dijo, a este lo saco de aquí porque o se destruye su vida, destruye su hogar, y me sacó y no me dejó terminar mi ingeniería civil. Entonces muchas veces yo pienso en eso y digo, el Señor por algo me sacó de esa carrera, ¿sí? Ok, entonces es importante que nosotros le pidamos a Dios, y yo estoy seguro que el Espíritu Santo nos revelará y nos mostrará qué es lo que debemos hacer. Si Dios nos pide que hagamos algo y que salgamos de algún lugar, hermanos, no titubeen, háganlo, ¿sí? Si el Señor le pone en su corazón, háganlo. Y ahorita lo vamos a ver más adelante, porque el Señor, cuando le quiere confirmar algo, pone ángeles, y no ángeles con alas, usa personas, ¿sí? Que le hablen y que le digan y que le confirmen lo que Dios quiere que usted haga y la decisión que tome, ¿sí? Si el Señor le dice que salga de algún lado, o le pone en su corazón que termine alguna relación, ¿sí? Háganlo, no titubeen, ¿sí? Porque más adelante usted se va a dar cuenta que el Señor lo salvó de algo peor. Ok, hermano, vamos a Jeremías 29:11. El Señor dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El Señor, si te saca de algún lado, ¿sí?, es porque el Señor quiere algo mejor para cada uno de nosotros. Entonces, la primera es una lucha diaria. La segunda, tome una determinación radical. Queme cualquier barco, hablándolo en la metáfora que estamos hablando, que lo lleve al pasado. Y la tercera es bastante bonita, es sigue adelante, no mire atrás. Y vamos a Génesis 19 del 17 al 26. Dice el Señor en su palabra, y deteniéndose él, los varones asistieron de su mano y de la mano de su mujer, de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado afuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires atrás, ti ni pares en toda la llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Déjame escapar ahora ya. No es pequeña, y salvaré mi vida. El 21, y le respondió
He aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad que has hablado. Date prisa, escapa ya, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot, ¿qué hizo? Miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de cera. Aquí estamos hablando de ciudades, Sodoma y Gomorra. Pero no vamos a hablar de estas ciudades, vamos a hablar de la familia de Lot. ¿Por qué creen que la esposa de Lot miró atrás? ¿Porque tenía curiosidad de cómo caía azufre y fuego? ¿O porque en su humanidad salió, pero dejó su corazón atrás? ¿Sí? La curiosidad mató al gato. ¿Sí? Pero, ¿qué pasó con Lot? ¿Lot le creyó a los ángeles cuando los ángeles llegaron? Sí, él le creyó. Él le creyó a los ángeles. ¿Sí? Y esos son los ángeles que muchas veces yo digo que cuando el Señor les quiere confirmar algo, el Señor manda ángeles y no con alas, o sea, personas, usa personas, ¿sí? Que le quieren confirmar que usted salga de determinada situación, de determinado lugar, de determinada relación, ¿sí? Y lo confirma a través de personas. Lot les creyó, pero en el momento que tenía que accionar, ¿qué hizo? Como que sí, como que no dudó. ¿Titubeó? ¿Se dice? ¿Sí? Lo pensó, ¿sí? ¿Por qué? Ok, tenía todo ahí. En el momento que él se separó de Abraham, él cogió para un lado y Abraham cogió para el otro. El lugar que él escogió estaba cerca de Sodoma y Gomorra, ¿sí? Muchas veces usted decide irse para algún lado o renunciar a algún lugar que el Señor no le ha confirmado, ¿sí? Y eso lo que ocasiona es que se aleje más de Dios, ¿sí? Y se pueda perder, ¿sí? Y el Señor dice, bueno, a este hijo mío que tomó una mala decisión, lo tengo que sacar de allá, que fue lo que hizo con Lot, y le mandó ángeles, ¿sí? A que le confirmaran que tenía que salir de ahí. Pero había conseguido tantas cosas materiales Lot que en el momento de la emergencia tenía que salir de una vez. No sé si ustedes han escuchado últimamente en lo que está pasando en Israel, que cuántos segundos tienen para salir de donde están apenas escuchan las alarmas. 5 segundos o 10 segundos máximo para bajar al búnker, ¿sí? En Israel. En un momento de emergencia, que el Señor le diga, tiene que salir de determinado lugar porque voy a destruir esta ciudad como hizo con Sodoma y Gomorra. Lo pensó, ¿por qué? Porque tenía cosas materiales, ¿sí? Porque su corazón estaba arraigado en esa situación, en ese momento, ahí donde estaba, con todo lo que había conseguido. Hay momentos donde Dios le dice, salga de ahí y salga ya, ¿sí? Porque si no, ¿qué hubiera pasado donde Lot no hubiera salido de Sodoma y Gomorra? Lo hubiera destruido, ¿no? Hubiera quedado ahí. Muchas veces Dios te saca de algún lugar, es porque el Señor sabe que si tú te quedas ahí, ¿qué pasa? Vas a ser destruido, ¿sí? Y muchas veces en esos momentos el Señor, si no lo haces y el Señor te lo pone en el corazón, ¿sí? Porque titubeas mucho, porque lo piensas mucho, el Señor manda ángeles, o sea, manda personas para que te den el empujoncito y te lo confirma. El Señor muchas veces tiene paciencia y le muestra a uno muchas veces, ¿sí? Hasta que tú logres entender que el Señor te quiere sacar de ahí. Vamos a Filipenses 3:8. Dice, y ciertamente aún estimo
todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Lot no quería desprenderse de la ciudad, ¿sí? Porque tenía su corazón arraigado en las cosas materiales que tenía ahí, en su casa, ¿sí? Yo me imagino a Lot quería llevarse algo de lo que tenía, ¿no? Pero eso era una emergencia, o salía, ¿sí? Y adelante. ¿Y qué les dijo el Señor? Les dio una instrucción, ¿no es cierto? No mire atrás, ninguno, salgan, rápido, no mire atrás. Muchas veces, y es lo que le pasó a Lot y es lo que nos pasa a nosotros, muchas veces no tomamos decisión porque nos apegamos, ¿sí? Nos apegamos a cosas, a personas, ¿sí? Y que esas situaciones, trabajo, empleo, personas, lugares, ¿sí? En las cuales estamos apegados como estaba Lot, no queremos salir de ahí. Y si no salimos, nos destruimos o nos alejamos del Señor. Entonces, esta es una de las situaciones que estaba viviendo Lot. Lot estaba pegado a las cosas materiales, ¿sí? Entonces, es importante en esos momentos, yo había escuchado hace mucho tiempo una frase, bueno, dos frases, dice que si tú quieres ver reír al Señor, cuéntale tus planes, ¿sí? Si quieres ver reír al Señor, cuéntale cuáles son tus planes. El Señor se va a reír porque Él tiene planes diferentes para ti. También había escuchado otra frase que dice, Dios destruye nuestros planes cuando nuestros planes estén a punto de destruirnos a nosotros mismos. Y casi siempre pasa eso, hermano. Cuando usted hace planes, ¿sí? En sus propias fuerzas, ¿sí? Esos planes siempre van a terminar destruyéndote, alejándote de Dios, ¿sí? Y es ahí cuando el Señor manda personas, como lo decía antes, a confirmar y a sacarte donde están, por amor a cada uno de nosotros. Entonces salga de ese lugar, no mire atrás, ¿sí? No mire atrás, no se detenga y huye de ese lugar. Entonces, ya lo había dicho que o la esposa los volteó a mirar atrás a Sodoma, ¿por qué? Porque tenía la curiosidad de saber cómo era ver la lluvia de fuego y azufre, o porque ella había salido pero su corazón estaba ahí todavía. Entonces, el Señor nos dice, pon la mirada donde corresponde, no se distraiga, ¿sí? No se distraiga, no mire atrás, salga, huya de ahí, huye de ahí. Vamos a Proverbios 4:25. El Señor nos dice aquí, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes adelante. Deja de buscar lo que no debes buscar en donde no lo debes buscar, ¿sí? Puedes perderlo todo por mirar atrás. ¿Qué perdió la esposa de Lot al mirar atrás y al morir? ¿Qué podemos perder cada uno de nosotros si nos devolvemos a nuestro pasado? ¿Qué puedo perder yo, sí? Que hace unos años caí en pecado y si vuelvo atrás, más o menos lo que perdió la esposa de Lot. La esposa de Lot, ¿qué perdió? El futuro y lo que le tenía el Señor destinado para ellos. Perdió haber disfrutado su vida con sus hijas y con su esposo, ¿sí? Por mirar atrás. Si yo miro atrás a mi pasado y donde el Señor me sacó, yo puedo perder mi relación con Dios, que es lo más importante. Puedo perder ver crecer a mis hijos
y compartir con ellos, y puedo perder mi hogar y el propósito que tiene Dios en mi vida. Sí, ok, muchos hijos se crían con los padres separados, lejos, pero yo no voy a tener la oportunidad de compartir día a día y tener la satisfacción todos los días de poder enseñarle algo a mi hijo y corregirlo. Si yo miro atrás a mi pasado, ¿sí?, puedo perder eso. Para mí lo más importante es la relación con el Señor, ¿sí? Pero obviamente no quiere decir, y no es menos importante, la relación con mis hijos y con mi esposa y el hogar y el propósito que tiene Dios en mi vida. Entonces, por eso es importante poner la mirada donde corresponde. Y es importante ver, ¿sí?, que en Cristo no hay pérdidas, solo hay ganancias. Y eso es importante. El Señor coge cada una de estas situaciones, las transforma, ¿sí?, y las convierte en ganancia para nuestra vida y para el propósito que Él tiene en cada uno de nosotros. Hermanos, recordemos nuevamente, ¿sí?, suelta tu pasado. En Jeremías 17:10 dice el Señor: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino. El Señor es el único que conoce sus pensamientos y el Señor es el único que conoce su corazón. Importante, lucha diaria, ¿sí? Tome una determinación con respecto a su pasado. Salga de ahí, huya de ahí, huye de ahí, ¿sí? Huyamos de ese lugar y no miremos atrás. Si miramos atrás y si recordamos nuestro pasado, que eso sea para que nos acordemos del amor que Jesús tiene por cada uno de nosotros y de donde nos ha sacado. Hermano, pónganse en pie. Vamos a darle gracias al Señor. Padre bueno, Señor, hoy queremos darte gracias, Padre, porque todos los que estamos aquí, Señor, hoy, Padre bendito, exaltando tu nombre, es porque tú, Señor, de alguna situación o circunstancia nos has sacado, Padre. Hoy venimos a ti, Señor, para reconocer que solo tú, Señor, transformas vidas, que solo tú, Señor, Padre bendito, haces lo imposible, Señor, en cada una de nuestras situaciones. Hoy queremos poner en tus manos cada uno, Señor, de esas luchas que tenemos a diario, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón. Puede ser que aún el pasado, Señor, lo tengamos, Señor, en nuestra mente y a diario pensemos en situaciones de las cuales ya no tenemos el control, ya pasaron, Señor, ya tú nos has sacado de ahí, Padre Santo, y muchas veces aún nos desgastamos en esos pensamientos, en esas situaciones, Señor, y tú nos has perdonado, pero aún, Señor, nosotros no logramos perdonarnos, y aún, Señor, nos desgastamos pensando en eso que ya no tiene nada que ver con nosotros. Y eso afecta, Señor, nuestra situación actual. Muchas veces dejamos de hacer cosas, Señor, de compartir, Padre bendito, lo maravilloso que has sido con cada uno de nosotros, el amor que nos has mostrado, Padre. Porque sí, Señor, cuando tú nos has sacado de cada lugar, es porque tú nos amas y porque tienes un propósito en cada uno de nosotros. Porque tú has visto, Señor, en dónde nos puedes usar. Porque somos vasijas, Señor, para poder mostrarle a alguien, Señor, que no conoce de ti, Padre Santo, todo lo que tú puedes hacer en su vida. Señor, abre bocas, Padre Santo, de cada uno de los que están aquí. Pon palabras, Señor, en su boca para compartirle, Señor, a alguien que no conoce de ti, Señor, a alguien que está viviendo esa situación, Señor, o a alguien que está luchando aún con su pasado. Padre bendito, Señor, tú haces todas las cosas nuevas. Tú nos has perdonado, Padre Santo.
y nos has traído, Señor, hoy a tus pies, Señor. Y no es porque nosotros, Señor, te hayamos escogido, es porque tú, Señor, ya nos tenías escogido desde antes de nacer, Padre. Gracias, Dios. Gracias porque muchas veces, Señor, a mi vida, Señor, han venido ángeles, Padre, a través de personas, Señor, a ratificar, Señor, lo que tú quieres hacer en mi vida. Gracias, Padre Santo, porque tú en muchas situaciones, Señor, que me has hablado, Señor, igual me has empujado, Señor, a hacer lo que tú quieres que yo haga, Señor. Y en esos momentos en los cuales he tomado decisiones en mis fuerzas, Señor, y me he alejado de ti, Señor, y he caído en pecado, Padre Santo. Y tú, Señor, pones ese destello, Señor, como el hijo pródigo cuando estaba, Señor, con los cerdos. Y logramos reconocer que somos hijos del Rey y que tenemos, Señor, Padre Santo, banquete en tu casa, Señor. Gracias, Señor, porque tú has puesto ese destello, Señor, ese de repente en nuestras vidas, para darnos cuenta, Señor, que estamos en medio de lodo cenagoso, Señor, y que contigo las cosas son diferentes, Padre. Gracias, Señor. Pon, Señor, en mi vida, Señor, esa forma de poder cauterizar, Señor, todos esos pensamientos, Señor, que no ayudan a bien. Pon en mi vida, Señor, pensamientos, Padre bendito, de bien, palabras, Señor, de bendición. Padre, transforma, Señor, mi forma de hablar, mi forma de pensar, Señor. Gracias, Rey, porque tú, Señor, en cada uno de los que estamos aquí, haces tu obra maravillosa. En cada uno de los que estamos aquí, Señor, tú tienes un propósito, Señor. Gracias, Padre bendito, porque tú, Señor, vas a llevar esta palabra, Señor, fuera de estas cuatro paredes, Señor. Porque afuera, Señor, hay gente que está sufriendo. Hay gente que no te conoce. O hay gente que algún día estuvo en tus caminos, Señor, y por decisiones se alejaron de ti, Señor, y aún, Padre Santo, piensan que tú no los amas, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener, Padre Santo, esa palabra y poder mostrarles que aún, Señor, tú amas. Padre bendito, Señor, hoy pongo en tus manos, Señor, Padre Santo, Señor, ese propósito que has puesto en el corazón del pastor Diego, de Bogotá para Cristo, Señor, en las localidades fuera de Bogotá, Señor, porque tú nos invitas, Señor, a movernos de esa zona de confort, Padre Santo, a poder, Señor, transmitir, Padre bendito, esa palabra tuya, a llevarla, Señor, a todos los rincones de Bogotá, Señor. Gracias, Señor. Hoy ponemos en tus manos también a la juventud, Señor. Padre de la gloria, guárdalos, Señor. Protégelos, Padre Santo. Hoy oramos por todos los jóvenes, Señor, que están perdidos, Señor. Hoy oramos, Padre Santo, para que tú seas, Señor, llevando tu palabra, Señor, a ellos a través, Señor, de más instrumentos, Señor, de más personas que se animen, Señor, a hablar de lo hermoso que es estar en tus caminos, Señor, lo diferente. Padre de la gloria, Señor, gracias. Gracias te damos, Señor, por cada uno, Señor, de los servidores, Padre. Padre Santo, Señor, hoy que comienza esta semana, Señor, Padre Santo, abre puertas, Señor, a cada uno, Señor, de los que están esperando una bendición de trabajo, Señor, una bendición económica, Padre Santo, unos resultados, Señor, Padre Santo, de médicos, Señor, seas tú, Padre Santo, mostrando, Señor. Gracias, Rey, gracias, Padre de la gloria, te damos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a orar por